Vamos a continuar con el concepto de abstracción. Finalmente, vamos a ver lo que es una clase abstracta. Primero te quería mencionar o te quería enseñar la parte de las interfaces porque yo lo veo como muy relacionado, aunque no es exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí Cinebox Player y vemos que estamos creando objetos de tipo movie, de tipo series, pero realmente en ningún momento va a ser necesario crear una clase de tipo media. Siempre vamos a crear o películas o series o algún otro objeto que parta de media. Puede ser una canción, por ejemplo, un audio, pero nunca vamos a necesitar realmente crear un objeto de tipo media, algo así. No tiene mucho caso porque realmente pues no vamos a reproducir un media, vamos a reproducir una película, como te digo, una serie, un audio. Entonces vamos a hacer algo que es lo de crear una clase abstracta. Vamos a hacer a media abstracta de manera que no se pueda instanciar, pero que sus hijos tengan la obligación de implementar ciertos métodos que tenga media. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertir a media en clase abstracta. Para ello vamos a ir a media y aquí donde dice public vamos a escribir abstract. Y si observas, pues no sucede nada realmente. Tenemos los mismos métodos, mismos getters y setters. Y lo que vamos a hacer es que para los métodos que se deban ejecutar de diferente manera, dependiendo del hijo, esos métodos los vamos a hacer abstractos también. Por ejemplo, el método play podría ser que en movie solamente reproduzca la película sin importar, y en series te pregunte qué episodio vas a reproducir. A modo de ejemplo, vamos a hacer play abstract. Vamos a escribir public abstract void play y aquí nos aparece un error y nos dice que este método, como es abstracto, no puede tener un cuerpo. Vamos a quitar entonces, con cuerpo bueno se refiere a lo que está entre los corchetes. Vamos a quitarlo y esto, si observas, se parece mucho a lo que teníamos aquí en nuestra interfaz. Es algo muy parecido. Y ahora vamos a ir a movie y vemos que aquí nos aparece también un error. Si ponemos el cursor nos dice que movie debe ser declarado como abstracto o debe implementar el método play que estaba en media. Por eso te digo que se parece mucho a cómo funcionan las interfaces. Como tenemos este método abstracto, lo tenemos que implementar aquí. Lo hacemos de la misma manera, Alt Enter, Implement Methods, y aquí es donde se va a implementar el método play. Ya no se va a implementar en media porque aquí es abstracto y ahora se va a implementar en cada uno de sus hijos. Vamos a ir a series y vemos que nos aparece el mismo error. Damos Alt Enter y también aquí lo vamos a implementar. Como te decía, se implementa de diferente manera tanto en movie como en series. Entonces en movie simplemente vamos a imprimir y aquí vamos a escribir super.getTitle, donde super, como vimos anteriormente en herencia, es media, es decir, es el padre, y este print something no lo podemos usar en este momento porque tiene un acceso privado en media. Vamos a hacerlo público. Y acá en series tenemos también play y vamos a pedir primero el número de capítulo que vamos a reproducir. Ok, y una vez que tenemos el número de episodio, va a ser algo muy similar a lo que teníamos aquí abajo. Vamos a crear una variable episode index. Voy a borrar esto y voy a copiar este print something. Playing. De esta manera, así nos va a decir reproduciendo episodio 1 de y el nombre de la serie. Y así si creamos más clases que sean hijos de media, todas esas clases van a tener que implementar este play. En resumen, una clase abstracta es una clase que puede o no tener métodos abstractos, y estos métodos funcionan muy similar a cómo funcionan los métodos de una interfaz y tienen que ser implementados en todos sus hijos. Si creamos otra clase nueva que herede de media, esa clase también va a tener que implementar el método play. ¿Cuál es la diferencia? Porque también tenemos este getDuration. Si recuerdas, este también tiene el override que sobrescribe lo que tenemos en media. Es decir, aquí en series ejecuta esto en vez de ejecutar lo que existe en media.
La diferencia es que play lo tenemos que implementar obligatoriamente, mientras que getDuration pues lo podemos tener o no lo podemos tener en el hijo. Aquí, por ejemplo, si lo quito, no hay ningún problema, mientras que si quitamos play, nos aparece el error de que tenemos que implementar ese método. Como siempre, algunos comentarios sobre esta lección. El primero es que en realidad yo las clases abstractas no las utilizo mucho. Utilizo más las interfaces, muchísimo más. En especial debido a que las clases solo pueden heredar de una clase. Es decir, no puedo extender aquí más de una clase. Pero sí podría implementar más de una interfaz. Por ejemplo, tenemos aquí Cinebox Player, que si recuerdas implementa esta interfaz. Si tuviéramos más interfaces, podría crear pues aquí infinidad, una coma, agrego las demás y no hay ningún problema. Mientras que si queremos heredar de dos o más clases abstractas, pues esto no nos lo va a permitir Java. Pero cuando se te presente una situación como esta, donde tienes una clase padre y todas las clases hijas deben implementar uno de sus métodos de diferente manera, pues sí es más recomendable una clase abstracta. Y otra cosa que también es importante es que las clases abstractas no se pueden instanciar. Si venimos aquí a Cinebox Player y quiero hacer esto, me dice que la clase no se puede instanciar. Ok, de esa manera nos obliga a que tengamos que crear una película, una serie o cualquier otro hijo de esa clase, más no podemos crear un objeto de tipo media, porque como decía al inicio de esta lección, no tiene mucho sentido. Y con esto vemos los 4 conceptos más importantes de programación orientada a objetos. Te los menciono de nuevo cómodo. Y con esto vemos los 4. Y con esto vemos las 4. Y con esto vemos los 4 conceptos más importantes relacionados con programación orientada a objetos. Te los menciono a modo de recordatorio. El primero es herencia. Una clase puede heredar de otra clase. El segundo es encapsulamiento, que si recuerdas tiene que ver con estos scopes, alcances, las palabras public, private, protected, etc. El tercero es polimorfismo. Que una clase hija puede implementar de diferentes maneras, dependiendo de cómo sea necesario. El tercero es polimorfismo, que quiere decir que una clase hija puede implementar de diferentes maneras los métodos de la clase padre. El tercero es polimorfismo, que quiere decir que si tenemos más de una clase hija, pues cada una puede implementar el mismo método de manera... El tercero es polimorfismo, que quiere decir que si tenemos más de una clase hija, pues cada una puede implementar los métodos como mejor le convenga de diferente manera. Y el cuarto es este que acabamos de ver, que es abstracción. Para mí este último es el más difícil de entender, así que si conoces estos métodos, si conoces estos conceptos, ya estás del otro lado. Y bueno, déjame felicitarte por haber llegado hasta este punto del curso. Todavía no terminamos, pero es un gran logro. Y nos vemos en la próxima lección.